¿Cuántos son seguidores de, cuántos son seguidores del Real Madrid? Ok. ¿Cuántos son seguidores del Salvador? Ah, qué buena. En el mes de abril del año pasado, en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, de Madrid, una de las compañías más importantes de España hizo un experimento. Y el experimento consistía en producir energía eléctrica a través de la fricción y presión que las personas, el tráfico de personas que entraban al estadio del Madrid. ¿Cómo lo hicieron? Colocando unos paneles que su propiedad es que ante la fricción y presión producen energía. A esa producción de energía se le llama la energía piezoeléctrica. Lo más fácil de entenderlo es los encendedores que usted usa en su cocina, o cuando no era cristiano que encendía los cigarrillos, porque esas piezas producen energía a través de que usted las frota o las hace que rocen o produce fricción en ellas. ¿Qué quiero decir con ello? A través de la fricción, a través de la presión, esas piedras producen energía. Sacan de ellas algo que tienen, pero que no se puede salir, al menos que sean expuestas a la presión. Todos conocemos a Dios como el Dios Salvador, como el Dios que nos perdona, que nos santifica, pero muchas veces ignoramos que Dios también nos pasa por exámenes. Y muchas veces Dios se especializa como esos maestros que cuando usted llegaba a la escuela, no sé si a usted le pasó el que al llegar a la escuela le decía el maestro: guarden todos sus libros, todas sus notas, y solo agarre un lápiz, porque hoy tienen examen. ¿Le pasó a usted? Y cómo odiábamos a esos maestros, ¿verdad? Y comenzábamos a decir: ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no me hizo saber antes? No es justo, no está bien, no es correcto. Muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. Nos hace exámenes que no están programados para nosotros. Posiblemente tú llegaste a este día pasando por momentos difíciles, por pruebas, por dificultades. Las razones pueden ser muchas. La pregunta es: ¿y qué si Dios quiere sacar lo mejor de ti a través de esa presión? ¿Y qué si Dios lo que está haciendo es probándonos para que de nosotros salga lo mejor que Dios sabe que tenemos? En el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41, yo quiero empezar con esta lectura. Exámenes no programados. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla,
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis tan así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Pero nunca les dijo el costo, el sacrificio, las dificultades que iban a enfrentar para pasar al otro lado. Y cuando ellos iban, vino la tempestad, vino la tormenta. Me imagino que los discípulos en ese momento hicieron lo que muchas veces nosotros quizás pudiésemos hacer. Y es correr a ver cómo sacábamos el agua, cómo bregábamos con las circunstancias de la tormenta, cómo guardábamos y cuidábamos lo que teníamos. Sin embargo, cuando ya ellos quizás habían intentado hacer algo, se van y van a buscar al maestro. Lo interesante es que Jesús en esa etapa no les dice otra cosa, sino les dice: ¿por qué no tuvieron fe? Apeló a la fe de ellos. Y es que en la vida tenemos muchos imprevistos, al igual que ellos lo tuvieron. Cosas que no están programadas, cosas que no se enseñan en la universidad, cosas que no se enseñan en un instituto teológico, en una universidad cristiana, cosas que no se dicen el día de tu ceremonia de la boda, cosas que no se puede ir a comprar a ningún lado. En la vida empezamos y pasamos por situaciones que no están programadas en nuestros propios planes. Posiblemente tú mismo estás acá y has padecido las consecuencias de cosas que no previste. O posiblemente estás preocupado o estás pasando por cosas que no las tenías en tus planes. La pregunta es: ¿y qué si Dios está haciéndonos un examen? Siempre que Dios te hace pasar por algo pequeño, Él tiene algo más grande para nosotros. Pero en nuestra naturaleza muchas veces vemos las circunstancias, y las circunstancias nos hacen que muchas veces nos desilusionamos. Los huracanes, las traiciones de las personas que nos aman, las diferentes circunstancias, las enfermedades. Hace algunos meses a mí me programaron que fuese a tomar unas imágenes de radiación magnética, lo que comúnmente se conoce como MRI. Me metieron en un tubo y no es poco tiempo el que pasé ahí. Y cuando estaba en ese tubo, me puse a meditar en cosas que quizá otras veces no meditaba. Y a pensar en cuántas cosas había hecho dentro del ministerio o que Dios me había permitido participar o hacer. Pero lo interesante es que estando ahí, sentí como si Dios me decía: ¿estás preocupado por ser feliz? ¿Estás preocupado? ¿Estás interesado por tu felicidad? Pero yo estoy interesado por tu santidad. Muchas veces cuando las tormentas llegan, cuando los exámenes llegan, lo primero que uno pierde es la felicidad, pierde la paz. Las cosas se salen de control, pero Dios está interesado en nuestra santidad. Y aunque pasemos por momentos difíciles, Dios siempre tiene un propósito y detrás de todo, Él siempre va a tener una respuesta.
una respuesta de la cual quizás nosotros no estábamos esperando ni de la manera que la proyectábamos, pero siempre va a ser la mejor. Yo quiero decirte en este día, Dios te trajo acá para decirte que no importa la circunstancia por la que tú pases, no importa la tormenta, la dificultad que tengas, Dios siempre tiene la respuesta y la de Él es la mejor. Dios solamente quiere probar dónde estamos, cómo estamos, y Dios nos da la victoria siempre. Ahora, nosotros, a pesar de vivir rodeados por personas que muchas veces están en una condición difícil, como los que ya conocemos de Dios, sabemos que conocemos la verdad y estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer la sal de la tierra, a marcar la diferencia. Por lo tanto, para Dios es muy importante hacernos un examen, pasarnos por pruebas. Cuando digo pruebas, no estoy diciendo las consecuencias de los pecados por los errores cometidos. No estoy diciendo las consecuencias de aquellas cosas que nosotros conscientemente estamos haciendo mal a pesar de que ya sabemos. Estoy hablando de aquellas cosas que Dios nos está enseñando y que quiere que cada día estemos mejores, que cada vez nosotros pasemos al otro lado y pasemos bien. Y quiero leerles unos pasajes que la Biblia me dice. El proverbista en el capítulo 1, verso del 17 al 3 dice esto, y se lo dejo para que usted siempre lo tenga en su corazón. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios siempre quiere poner a prueba tu corazón, mi corazón. Por lo tanto, cuando lleguen los momentos difíciles, creámosle a Dios. No nos enfoquemos en lo que no vemos, enfoquémonos en lo que creemos. Y si hemos creído en esta palabra y le hemos creído a Dios, creamos en que Dios tiene la salida. Dios siempre tiene la salida. El libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 nos dice, y aquí es bien interesante, para los que ya conocemos del Señor, en el momento que usted y yo aceptamos a Cristo, usted sabe que el Espíritu Santo llega a nuestra vida. En ese momento dejamos de ser civiles y nos integramos al ejército del Señor. En el momento que dejamos de ser civiles, un soldado se identifica por tener un uniforme. No solamente por tener un uniforme, sino porque tiene una arma. Y tiene que aprender a manejar esa arma. Por lo tanto, no es suficiente tener el uniforme y tener un arma consigo si no sabe usarla. Pero, al recibir el Espíritu Santo, dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En los momentos más difíciles, en las pruebas, en esos exámenes no programados, muchos ven el testimonio y somos testigos de quién es Dios y lo que Dios es capaz de hacer con sus hijos en los momentos difíciles. Muchos aprendemos de la fe de muchos. Yo he aprendido de la fe de muchos de ustedes en los momentos difíciles. Y muchas veces he dicho, posiblemente si yo pasase por esa circunstancia, me hubiera rendido, me hubiera quejado, hubiera abortado el proceso, hubiese renunciado a hacer lo que estoy haciendo. Y muchos de ustedes han sido de inspiración para mí. Muchos hermanos que yo conozco que no están acá, pero que están en otros lados, han sido de impacto precisamente. ¿Por qué? Porque son testigos de Cristo. ¿Y cómo lo hemos visto? En el momento de la dificultad, porque hay un poder sobrenatural sobre ellos que va más allá de las circunstancias, que va más allá de la voluntad, del deseo y que uno tiene.
va por la voluntad de Dios y por el poder y la autoridad que Dios nos da. Ahí que a través de su Espíritu Santo tomamos las decisiones y decimos, Señor, voy a creerte a ti. Mire, las palabras del Señor a Isaías, Dios le dice, he aquí, le dice, cuando había pasado Isaías por tantas dificultades, he aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Posiblemente algunos de nosotros, en los momentos que pasa la tormenta, le decimos a Dios, Señor, ¿dónde estás? Señor, tanto que te he pedido. Señor, mira, ¿por qué otros que no te creen no están pasando por lo que yo estoy pasando? Y pareciese que si usted le pone atención, Dios le va a decir, es que a ti te estoy santificando. Contigo tengo un negocio muy particular. Ellos ya tienen su recompensa, pero la tuya está por venir, porque tu recompensa es grande y poderosa y mucho más importante que toda recompensa que el hombre puede adquirir acá en la tierra. Sufriremos acá, pero tenemos una recompensa mucho más grande, porque somos sus hijos y Dios quiere que cada día seamos más bendecidos y ser de bendición. Me imagino que algunas veces usted como yo, cuando clamamos a Dios, pareciera que Dios duerme. Y usted dice, Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no atiendes mi petición? Señor, mira, yo quiero que tú me escuches. Muchas veces nosotros ignoramos que Dios nos ama y que ese amor, mire, muchas veces decimos que Dios nos ama, pero en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, posiblemente se nos olvida que Dios nos ama. Cuando usted se va al libro de Juan, capítulo 11, verso 32, María le dice algo al maestro, María, la hermana de Lázaro. Verso 32 del capítulo 11 del libro de Juan. Dice María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hubieses estado aquí. María amaba a Jesús. María sabía que Jesús tenía el poder para hacer cosas sobrenaturales. Sin embargo, pareciese que le reclama a Jesús. ¿Y cuál es el reclamo que le hace a Jesús? Si hubieses estado. María creía que Jesús no estaba en control del asunto. Pero el detalle es que físicamente Jesús no estaba ahí. Y pasó lo que pasó. Y le dejó morir. Sin embargo, el no estar Jesús cuando Lázaro muere, tenía un plan, había un propósito. Y después podemos ver el plan y propósito de Dios al permitir que Lázaro muriese. En el momento usted y yo podemos decir muchas cosas, porque no entendemos quizás, pero creámosle a Dios que detrás de eso que nos parece oscuro, detrás de eso que nos parece imposible, de eso que nos parece que no es justo, de eso que nos parece que no debiese estar pasando, de eso que pareciese que no merecemos, detrás de eso Dios tiene un plan y tiene un propósito, y lo que vamos a lograr, lo que vamos a recibir va a ser más grande que lo que estamos viviendo. Tú tienes que creerle a Dios, yo tengo que creerle al Señor, porque siempre
Nosotros vamos a ver el principio nada más. Pero no vamos a poder entender muchas veces las cosas que Dios está haciendo. Miren, en el pasaje que leí, el proverbista se quiere asegurar de que Dios pone a prueba los corazones y habla de pasarnos por temperaturas fuertes. Habla del crisol. Yo no sé cuántos aquí saben de esto, pero en la tabla periódica aparecen un listado de diferentes metales. La Biblia casi siempre habla más de la plata y el oro, pero hay muchos más metales que esos. Y dentro de esa lista de metales usted va a empezar a ver que todos los metales tienen diferente consistencia. Por lo tanto, cada uno de esos metales resisten diferente temperatura. Quien trabaja con esos metales debe conocer a qué temperatura ese metal es maleable o se funde. El metal más fácil de derretir es el estaño. Por eso usted va a ver que los plomeros lo que más usan es el estaño para soldar tuberías de agua. Pero el oro resiste 1090 grados centígrados de temperatura para ser fundido. La plata resiste 940 grados centígrados para ser fundido. El estaño solo necesita 240 para ser fundido. Y me va a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que me estamos hablando de las pruebas? Es que muchas veces Dios sabe qué tanto resistimos, de qué estamos hechos, cuál es el propósito. Y muchas veces Dios nos pasa por esos momentos difíciles para someternos a esa temperatura, a esa presión, a esa circunstancia para poner a prueba nuestra condición. Pero hay un metal que es el que más temperatura resiste de toda la tabla periódica. Y ese se llama tungsteno. El tungsteno está diseñado o resiste una temperatura hasta de 3340 grados centígrados. Los escudos de defensa del ejército son hechos de tungsteno. Las maquinarias más pesadas que escarban y que muchos de ustedes usan tienen una aleación de tungsteno. Las cocinas, las resistencias eléctricas están hechas de tungsteno. Los filamentos de las luces que usted y yo usamos están hechos de aleación de tungsteno. ¿Por qué? Porque aguantan gran temperatura y no se funden. Resisten. Si estamos pasando por pruebas, es porque Dios sabe que podemos pasar por ellas en su nombre. Él no va a poner cargas que no podamos nosotros resistir. Si con 240 grados te derrites, eres solo estaño. Posiblemente solo sirve para soltar tuberías de agua. Pero si la temperatura es mayor y cada vez mayor, y mayor, es porque Dios sabe que sí podemos resistir. Es porque Dios sabe que nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Él y que sí podemos pasar al otro lado a pesar de la tormenta. Dios tiene el control. Muchos de nosotros al pequeño calorcito posiblemente sacudimos, ¡ups! Solo nos acercamos a la cocina y salimos huyendo. Pero otros tal vez no. Y aquí hay una parte bien interesante. Siempre la Biblia, y acá en la iglesia, y a las personas en los colegios, siempre se habla de formar y de moldear. Pero para formar algo, no necesita fundirlo ni quemarlo. Póngame atención. Un carpintero puede formar un mueble
cortando la madera, golpeando con un martillo. Un herrero puede forjar el metal solamente calentándolo para que se ablande, para golpearlo y darle la forma que quiere darle. ¿Me sigue? El que hace las joyas no puede formar. El que hace las joyas, él moldea. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Es que para moldear, como su nombre indica, hay que derretir el metal para que entre a un molde. Y no puede entrar a un molde si no es derretido. La bendición de esto es que lo primero que sucede cuando es derretido el metal es que sus impurezas salen. Y a eso se refería el proverbista. Cuando el oro es derretido, sus impurezas van a salir. Y va a quedar el puro oro. Y entonces entra a un molde. Pero ya ese oro no va a poder agarrar su propia forma. Va a tener que acomodarse al molde. Muchos de nosotros, Dios quiere no solamente formarnos, pasándonos por pequeñas pruebas, porque pequeños exámenes, dándonos pequeños golpes, forzándonos un poco para darle la forma. Muchos de nosotros Dios dice, tú ya estás formado, tú ya conoces de Biblia. Hay muchas cosas en las que tú ya fuiste formado. Tú no haces las cosas porque no las sabes. Tú ya conoces mi palabra. Tú ya fuiste formado en la universidad, tienes una carrera, tú tienes mucha capacidad de discernir las cosas. Tú ya fuiste formado, sabes una profesión y la puedes ejercer y así te ganas la vida. Tienes una formación tanto en lo secular como en lo espiritual. Pero Dios dice, ahora es el momento que yo te purifique, porque aunque has sido formado necesitas mayor purificación. Porque hay impurezas en ti. Y para sacar esas impurezas, para sacar eso que no es necesario para el propósito que yo tengo contigo, te tengo que fundir. Para que entres al molde, para que tomes la forma que yo quiero que tú formes. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso significaba que el molde no era Pablo, el molde era Cristo. Pero Pablo estaba haciendo lo que Dios quería para imitar a Cristo. Y decía Pablo, hagan ustedes como yo hago para ustedes ser bendecidos y ser imitadores de Cristo. Muchos de nosotros no queremos pasar o tenemos dificultad al pasar. Pero este día Dios quiere que entendamos que hay una razón del por qué la prueba. Nadie de ustedes que se han graduado de una universidad, de un colegio aquí, han sido graduados sin pasar por exámenes. Y ese examen lo que persigue es probar que usted y yo aprendimos lo que se nos enseñó. Dios quiere que nosotros pasemos por esa etapa para nosotros crecer más, aprender más y ser mejores. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le dicen los discípulos. ¿No te importa lo que pasa? ¿No ves lo que me ocurre? ¿No sientes lo que yo estoy sintiendo? ¿No tienes cuidado, Señor? ¿No te importa mi matrimonio? ¿No te importa la vida de mis hijos? ¿No te importa que este cuerpo esté enfermo y quisiera servirte, pero no puedo porque está enfermo? Y el Señor dice, sí me importa. Claro que me importa. Job, el pecado de Job tuvo que ver con que él no entendía el propósito de Dios al pasarlo por las circunstancias que lo pasó. Pero Dios tenía un propósito. Luego Job te tiene que arrepentir y decirles, no te creí. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, muchas veces no entendemos el propósito de Dios? Mire,
No tenemos que entenderlo, solamente tenemos que creerle a Dios, decirle, Señor, quizás no entiendo tu propósito, no entiendo por qué esto, pero sí yo sé que tú metiste la mano, que tú tienes control. No estás durmiendo, solamente estás poniendo a prueba mi condición, que yo crea en ti. Y si usted y yo creemos que Dios nos ama, entonces sabemos que al hijo que ama, Dios lo castiga. Y muchas veces nos pasa por esas circunstancias difíciles. Ahora, Pedro, en el capítulo 5, verso 7, dice esto. Él, echando, dice él, toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos cuesta poner nuestra ansiedad delante del Señor? Yo recuerdo que hace un tiempo yo predicaba un mensaje titulado Miedo, Ansiedad y Duda. Y recuerdo que en esa ocasión yo decía, cada vez que tú tienes miedo, entra en ti ansiedad. Y cada vez que entra la ansiedad, comienzo a dudar. Y cuando yo dudo, desaparece la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, el miedo me da ansiedad, la ansiedad me pone duda. Cuando tengo duda, entonces es porque se me salieron las cosas de control. Muchos de nosotros nos movemos en el diario vivir controlando las cosas, tomando decisiones, sabiendo dónde está cada cosa y quién la está haciendo y cómo la está haciendo. Pero cuando eso se sale del control, cuando el médico te dice, lo que usted tiene ya no tiene cura, se salió del control. Cuando las leyes dicen, su caso no tiene salida porque la ley no respalda, por lo tanto usted no tiene posibilidades de superar esto. Entonces se salió de mi control. Pero cuando se salen las cosas de control, muchas veces dudamos de Dios. Y Dios quiere que crezcamos en fe. Y para poder crecer en fe, no debe haber duda. Para desaparezca la duda, tenemos que depositar nuestra ansiedad en Él, porque la ansiedad es la que nos trae la duda. Entonces Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros, mi hermano. De cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hijos, de cada una de las cosas que Dios nos ha entregado. Él tiene cuidado. Por lo tanto, todo lo que Dios quiere es que tengamos fe. Y el enemigo va a trabajar siempre en que dudemos, en que lleguemos a la duda. Y a través para llegar a la duda, nos trae por un proceso, nos atemoriza, nos pone ansiedad, nos pone angustia, nos pone aflicción a fin de que dudemos. Porque sabe que el enemigo, que cuando nosotros dudamos, nosotros entramos en rebeldía contra Dios porque no creemos en Dios. Porque le quitamos la fe a Él. Pero Dios quiere darnos la victoria. Así es que, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿conocemos nosotros de Cristo? Usted me va a decir, claro que lo conozco. La pregunta es, ¿en qué área lo conocemos? Los que ya hemos aceptado al Señor, vamos a decir, sí, yo conozco al Señor. Yo lo conozco porque lo conozco como mi Salvador. Los que hemos estado enfermos y Dios nos ha sanado, podemos dar testimonio y decir, no, yo conozco a Dios como sanador también, porque yo estuve enfermo un día y Dios me sanó. Los que hemos pasado por aflicciones económicas y hemos tenido la provisión, podemos decir, no, yo conozco a Dios como mi proveedor. Porque un día no tuve, le clamé a Dios y Dios milagrosamente puso a alguien o hubo una provisión y ahora lo tengo y lo tuve. Y comenzamos a creer en Dios y a conocer a Dios como Salvador, como sanador, como proveedor. El punto es, ¿conocemos a Dios como nuestro probador? Porque Dios pone exámenes no programados muchas veces. Y Dios dice, yo quiero
llevarte al otro nivel. Yo quiero que tú crezcas en esto. Yo quiero bendecirte en esto. Y para eso voy a ponerte a prueba. Y Dios permite eso. Solo usted y yo creamos en el Señor, que es Dios probándonos y no nosotros pagando las consecuencias de decisiones equivocadas. Y si es consecuencia de decisiones equivocadas, decirle: Señor, perdóname porque yo no actué, no hice lo que debí. Le decía a un padre, a unos hermanos un día de esto, le decía: muchas veces los padres vemos a nuestros hijos pasar por momentos difíciles. Y cuando están pasando por una situación difícil nuestros hijos, nosotros le decimos: Señor, cuida, haz esto. Yo le decía: pero muchas veces nosotros también tenemos que decirle: Señor, guíame, muéstrame para saber qué hacer. Porque nosotros, mi hermano, somos humanos, pasamos por momentos difíciles, pero en Él somos más que vencedores. Dice el libro de Pedro, el mismo Pedro, mire, Pedro cuando escribe el capítulo 4, cuando escribe la carta de Pedro, Pedro ya no era un novato, ya Pedro era un maestro de la vida, ya había pasado por muchas situaciones difíciles. Y el escribir esto es una muestra de un hombre que había crecido y entonces había pasado por experiencias fuertes. Y Pedro escribe esto, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí hay un principio muy importante. Lo repito: puesto que Cristo ha padecido por nosotros, verso 1 del capítulo 4 de 1 Pedro, en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Estemos conscientes que vamos a sufrir, que hay momentos difíciles en los que no nos va a gustar, no vamos a querer, no vamos a entender y no lo vamos a aprobar. Pero Dios quiere que nosotros tengamos victoria sobre el pecado, y solo tenemos victoria sobre el pecado cuando nosotros sometemos todo propósito, toda voluntad, todo deseo nuestro a las manos del Señor. Y Pedro dice: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pablo también nos dice escribiendo a los Filipenses en el verso 10, capítulo 3, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si usted y yo somos soldados del ejército de Cristo, estamos llamados, estamos expuestos a padecer. Pero ya no padecemos como padecíamos antes. Ahora tenemos una fe, una esperanza de que todo padecimiento Dios tiene control y tiene un propósito. No solamente eso, sino que nos da la salida. Que cuando salgamos al otro lado, saldremos pesando menos, porque muchos de los pesos extra que teníamos son impurezas y cosas que no nos pertenecían. Cuando el metal es fundido para entrar al molde, hay muchas impurezas que salen. Son esas escarchas, son esas cosas que vuelan y porque no pertenecen al metal que debe ser. Yo no sé qué clase de metal, qué propósito, qué forma Dios quiere darte. Lo que sí yo sé que no importa cuál sea el propósito tuyo, de acuerdo a lo que Dios ha diseñado, Dios tiene que trabajar con cada uno de nosotros para llevarnos al molde, a darnos la forma, pero en un molde de acuerdo a los principios del Señor. No una forma hecha de acuerdo a los principios del hombre, sino principios de Dios. Y eso muchas veces nosotros no los entendemos ni los vamos a entender. Aleluya. Yo sé, mi hermano, que el armaos aquí, en el verso 1, capítulo 4 del libro de Pedro, es prepararse. Prepararnos mentalmente,
espiritualmente. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué voy a hacer? En el verso 13, 2 y 13 del mismo capítulo 4, Pedro escribe algo que muchas veces lo hemos quizás entendido, algunos quizás lo hemos entendido mal. Y cuando él escribe el capítulo 4, la iglesia ya estaba pasando por una situación bien difícil. Y es que la iglesia, había un personaje llamado Nerón. La historia lo registra como un tipo sanguinario. Era el que ¿cómo se llama? En el rodeo tiraba leones y le tiraba a los cristianos para que se los comieran. Era el que perseguía a los cristianos y los ponía como antorchas alrededor de árboles en sus propias granjas y les pegaba fuego. Era la etapa de la persecución de la iglesia. Y Nerón hizo todo eso. Y Pedro escribe entonces este pasaje y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Muchas veces hemos creído que es fuego porque las cosas son difíciles. No, es que literalmente los estaban quemando por ser cristianos, por defender una fe, por no adorar a los hombres, por no respetar las leyes de los hombres. Muchas veces usted y yo vamos a pasar por momentos difíciles por ser lo que somos y no lo que otros quieren que seamos. Y en el momento de prueba, fácilmente, si nosotros perdemos nuestra fe, podemos desenfocarnos y decir: bueno, entonces voy a tener que actuar así porque eso me salva la vida. Vas a salvar tu vida, pero vas a perder tu alma. Muchas personas son capaces de renunciar a su fe en momentos de dificultad. Pero gloria a Dios por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, por cada uno de los que quizás están pasando por momentos difíciles, pero que han dicho: Señor, yo sé que tú vives. Si hay algo que a mí me fortalece es saber que Dios me ama, que yo sé que Dios me ama y que la Biblia lo dice. Porque si Dios no lo dijera en su palabra, yo podría decir: bueno, yo creo que Dios me ama y estoy creyendo algo, pero no hay nada que lo confirme. Pero su palabra confirma que Dios nos ama a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que saberlo, porque por el amor de Dios es que Dios hace, permite y nos lleva a donde nos tiene que llevar. Mi hermano, no tenemos que darnos por vencidos. Quizás usted vea la oscuridad, pero tenga la seguridad que Dios sabe lo que está pasando. Las tormentas no son permanentes. Las tormentas son temporales. Las tormentas son ese conflicto entre una corriente fría y caliente que se juntan y provocan una tormenta. Quizás hay cosas que han pasado que tú mismo tienes que hacer algo, pero déjame decirte, en todo eso Dios tiene el control. Dios no ha cortado su mano. Dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es normal, dice. Nadie quisiera aquí una prenda de oro, que el oro luciera todo mal. No, lo lindo del oro es que brilla. ¿Y sabe por qué brilla? Porque lo funden. Lo funden para que tome la forma que tiene que tomar. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, Dios remueve muchas cosas, Dios hace muchas cosas, Dios nos revela cosas nuevas y luego nosotros somos los testigos que damos testimonio de lo que Dios puede hacer. Nosotros somos los testigos que no solamente decimos, mire,
Es tremendo como muchas veces Dios hace. Muchos de nosotros predicamos, y yo testifico esto, que yo muchas veces prediqué de sanidad, pero porque lo sabía y porque lo había escuchado, pero no lo creía. Pecador. Sí, yo lo hice, me fallaba mi fe. Cuando eran las cosas sencillas, yo decía, yo creo que Dios puede obrar eso. Pero cuando me dieron cáncer, yo dije, yo creo que eso Dios no puede. Mi lógica. ¿Por qué creía que Dios no podía? ¿Por qué me costaba creerlo? Porque los hombres dicen que no hay cura para el cáncer. Pero Dios dice que para Él no hay nada imposible. ¿Y que eres nuestro médico? Es hasta que Dios me sana del cáncer. Entonces yo digo, bueno, ahora voy a tener que testificar. No por lo que me dijeron, no por lo que oí, sino por lo que viví. Ahora no me importa si los demás creen o no creen. A mí me consta que Dios lo puede hacer porque yo soy ese milagro. Tú vas a dar ese testimonio después. Quizás otros después digan, hey, Dios no puede, Dios no se mete en eso. Pero si Dios te sacó de eso, tú puedes decirle, mire, yo te puedo garantizar que Dios sí se mete en eso y Dios te saca bien y te va a sacar más livianito. Muchos nos sentimos con tantas cargas porque queremos ser formados y Dios no quiere formarte, Dios quiere moldearte. Y dice el Señor, es que la única manera como esto cambia es que yo sea tu molde. Y eso significa que te voy a tener que meter fuego. Te voy a tener que fundir. De otra manera tú no vas a llegar a donde tienes que llegar. Pero entonces vamos a gloriarnos, vamos a testificar de todo y nos vamos a gozar. Y vamos a decir, Dios puede. Para Dios no hay nada imposible. Por consiguiente, en el capítulo 12, verso 10 de 2 de Corintios, dice el verso, termina el verso diciendo es que cuando soy débil es cuando yo soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos de acá nos sentimos orgullosos de ser débiles? Nadie. Todos queremos ser fuertes. Frente a los jóvenes, ¿verdad? Se ven los mazos, se ven ahí en el espejo y dice, soy fuerte. Al primer calorcito se derrite y los mazos no les sirven de nada. El ser débil acá es un privilegio, es una bendición. Porque cuando yo soy débil es cuando le digo, Señor, no puedo. Señor, está en tus manos. En mis fuerzas es imposible. Entonces es que soy débil, le digo, y Dios dice, porque tú eres débil, ahora tú vas a ser fuerte en mí, porque ahora yo voy a poder obrar en ti. Porque ahora yo te voy a moldear, te voy a formar no solamente porque te golpeo, sino vas a ser formado, vas a agarrar la forma del molde, del diseño, de acuerdo al propósito en cuanto a los principios y valores de mi palabra. Así que ser débil. La próxima vez cuando usted se sienta que es débil, para que ser fuerte en el Señor, ese es un privilegio. Pero cuando nosotros somos débiles, para que el enemigo destruya nuestra vida, esa es una desgracia. Y es una desgracia porque tenemos a un Dios todopoderoso que todo lo que Él espera es que nosotros cedamos nuestra voluntad a la de Él. Y usted y yo estamos llamados a someternos a ese principio de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios quiere hacer cosas grandes. Quizá muchos de nosotros seríamos capaces de renunciar a muchas cosas que Dios quiere que hagamos con tal de lograr cosas perecederas. Lo de Dios es eterno. No perdamos lo tan poco y tan pequeño por algo tan grande y poderoso que Dios quiere para nosotros. No nos rindamos. Tú eres especial para Dios. Y a pesar de las circunstancias,
tú ya sabes que es parte del diseño de Dios. No comiences como muchos de nosotros a reclamarle al maestro diciéndole, ¿por qué no me avisaste que me ibas a hacer examen? No, decirle, bueno, usted es el maestro, usted sabrá. Y si el maestro le dice, suéltalo todo. Todas tus notas, todos tus recursos. Te quiero solamente a ti. Le decían a uno, levante solamente su lapicero. Yo tenía un maestro que se daba el gusto, él me daba cálculos y él se daba el gusto, decía, en cálculo no se puede copiar porque pues se confunde más uno, así que nos entregaba las hojas y se iba para la cafetería. Parecía Jesús durmiendo en su cabezal. Y nosotros ya ablatidos, pasando el examen. A los 30 minutos regresaba, él sabía que nadie podía copiar. Porque su interés no era destruirnos, era probar qué tanto nosotros habíamos aprendido. Qué tan preparados estábamos para enfrentar la vida. Es lo que habíamos hecho. Así que cuando Dios nos pone a prueba, muchas veces tú predicas de sanidad y el Señor dice, ok. Y pum, se enfermó. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción? Presuntuosos, apantalladores. Pues cuando estamos enfermos, cuando llega el examen, se nos olvida que un día enseñamos sobre sanidad. Quizás has hablado de que Dios es el dueño de la oro y la plata. Pero cuando llega la escasez, presuntuosos, se nos olvida. Quizás tú digas, pero ¿cómo usted me va a hablar de dolor si nunca lo tuvo? ¿Cómo me va a hablar de escasez si nunca la padeció? ¿Cómo me va a hablar de enfermedad si nunca usted estuvo enfermo? Mire, todos somos diferentes y con cada uno Dios tiene planes. Y todo lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a tener fe en Él, a poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Timoteo, en Timoteo capítulo 2, verso 3, 1 Timoteo. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No dice que lo suframos como un soldado. Los soldados podemos ser equipados con un uniforme, tener un arma y aprender a disparar el arma. Eso no nos hace buenos soldados, eso solo nos hace soldados. Timoteo se asegura de decir que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. La instrucción es ser un buen soldado. Y el buen soldado se diferencia del soldado, que el buen soldado, en el momento de la dificultad, en el momento de la lucha, en el momento de la guerra, su carácter como soldado que ha hecho un compromiso que es parte de un ejército, se siente orgulloso, no se corre, no se rinde, da su vida por la causa. A eso se refería aquí el buen soldado. Mi hermano, si tú estás pasando por momentos difíciles, yo sé que aquí hay personas que tenemos momentos difíciles, familiares a punto de partir con el Señor, necesidades que pareciera que no hay respuesta, pero Dios te dice hoy, me dice a mí, Él tiene control de todo. No hay nada imposible para Dios.
¿Cuántos lo creemos? Aleluya. Primera de Juan capítulo 4, verso 4 dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Dios. Y si tú estás acá y no conoces a ese Dios, Dios te trajo aquí para que lo conozcas. Porque el que está en el mundo, ese quiere destruirte. Pero Dios quiere bendecirte. Pedro en el capítulo 1, verso del 7 al 8, nos habla de algunas cosas que tienen que ver con esta fe. Y él dice que esa fe nuestra va a ser probada. ¿Por qué va a ser probada? Porque muchos de nosotros le llamamos fe muchas veces cuando las cosas salen como nosotros queremos. Pero 1 Pedro capítulo 1, versos 7 al 8 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con inefable y glorioso. La prueba de nuestra fe, de nuestra constancia, de nuestra fidelidad, es preciosa, como el oro. Es más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dice que en el mundo tendríamos aflicción. Pero dice: pero no temáis, yo he vencido al mundo. No temáis. Y quiero terminar con esto. Romanos capítulo 12, verso 12 del capítulo 12. Él nos manda que descansemos al Señor. Él nos indica que Dios nos ama. Pero Dios no quiere hijos malcriados ni hijos consentidos. Dios quiere a sus hijos obedientes y santos. Dios quiere corregirnos. Y Romanos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por lo tanto, mi hermano, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque nuestro sumo sacerdote siente y llora por nosotros. Acerquémonos al trono de la gracia, porque Él sabe de lo que tú padeces. Ponte de pie y cierra tus ojos y toma esta palabra y dile: Señor, tú tienes control de todo. Y si estás en el crisol o en la hornaza, no te corras. Dios está probando nuestros corazones. No quiero distracción en este momento, porque aquí hay personas que no conocen a ese Dios que nos da esa esperanza. O hay personas que lo conocieron pero están apartados. Y estás pasando por momentos difíciles. Yo quiero decirte hoy, ese Dios quiere darte